Si me hubieras dicho hace medio año que Julia, mi novia, la mujer con la que pensaba construir una vida, iba a dejarme en ridículo frente a un montón de desconocidos en un restaurante, probablemente te habría dicho que estabas viendo demasiadas telenovelas. Habría pensado que estabas loco. Sí, teníamos nuestras diferencias, como todo el mundo, ¿no? Eso es lo que me repetía cada vez que soltaba uno de sus chistes con veneno escondido. Al principio me reía, como si no pasara nada, como si fueran bromas sin mala intención. Pero esas bromas se volvieron pequeñas puñaladas. Como cuando me presentaba a sus amigos con un «este es Ethan. No tiene dinero, pero hace lo que puede». O cuando yo llegaba con flores y ella me miraba como si le hubiera traído basura reciclada, ¿todavía piensas que esas cosas funcionan? Mirando hacia atrás, las señales estaban ahí, en neón y con sirena. Yo simplemente decidí ignorarlas. Llevábamos 1 año y medio saliendo cuando las cosas empezaron a romperse de verdad. Julia venía de una realidad que no tenía nada que ver con la mía. En su mundo, los cumpleaños significaban viajes a islas con nombre complicado, no una cena con velitas en un restaurante de barrio. Su normal era primera clase, sushi a media semana y bolsos que costaban lo mismo que mi carro usado. Una vez, hojeando un menú, lo dejó caer con asco y dijo, «La vida es muy corta para comer barato». Y lo decía en serio. Yo era un tipo normal, de los que trabajan duro. Ingeniero mecánico, salario decente, vida estable. No me iba mal, pero tampoco estaba en condiciones de regalarle un bolso de diseñador cada vez que tenía un mal día. Aún así, ahí estaba ella, diciéndome que me quería. Aunque, si soy honesto, parecía más enamorada de la idea de tener a alguien que la pusiera en un pedestal, que de mí como persona. Y cuando yo, con inseguridad genuina, preguntaba si estaba siendo suficiente, me tiraba en cara que era demasiado emocional. Terminaba sintiéndome culpable por necesitar cariño. Y luego llegó ese viernes. Julia amaneció con una nube gris encima. Todo el día fue un desfile de respuestas cortantes, silencios largos y suspiros como de drama escolar. Tratando de cambiar el aire, le propuse salir a cenar. Accedió, pero con esa energía de, te estoy haciendo un favor, así que agradece. Elegí un restaurante italiano de esos que tienen luces tenues y música suave, como intentando recordarle que me importaba. Incluso hice una reserva. Yo, que nunca hago planes con anticipación. Quería que la noche nos salvara, pero desde el primer minuto, su actitud ya lo arruinaba todo. Pegada al teléfono, levantaba la vista solo para tirar algún comentario ácido. Lasaña. Original. Intenté no engancharme. Hablé de su semana, de cosas livianas, de lo que fuera. Pero no importaba. Cada respuesta suya era una pared. Ya ni siquiera fingía estar ahí. Y entonces, pasó. Ni siquiera puedo decir qué fue lo que dije. Tal vez algo como, podríamos escaparnos unos días, solo nosotros. Algo así, simple. Su reacción fue tan ruidosa que pareció sacada de una escena de película barata, dejó el tenedor en el plato con un golpe seco, se reclinó dramáticamente en la silla, soltó un suspiro como si acabara de escuchar la peor idea del mundo, y dijo, alto y claro, «Tienes suerte de que haya salido contigo alguna vez». El restaurante entero se quedó en pausa. La gente giró la cabeza. Una señora hasta se atragantó. Y yo, me quedé ahí, viéndola sin entender cómo llegamos a eso. Ella tomó su bolso con todo el estilo del mundo, lanzó la servilleta como si fuera un guante de duelo y remató con, por cierto, tú pagas. Y se fue, caminando hacia la salida como si estuviera cerrando un desfile de moda. Me quedé ahí sentado. El murmullo volvió al lugar, las miradas seguían viniendo. El corazón me latía fuerte, las mejillas me ardían. Parte de mí quería correr tras ella, arreglarlo, luchar por algo. Pero no lo hice. Me quedé quieto. Y sonreí. No una sonrisa falsa o de cortesía. Una sonrisa de verdad, de esas que no necesita forzar. Levanté el tenedor y me terminé la lasaña. Despacio. Cada bocado sabía a liberación. El mesero se me acercó como si esperara una escena. Pero no hubo drama. Solo le di mi tarjeta, dejé una buena propina y salí caminando al aire fresco. Me sentí tan ligero que pensé que iba a flotar. Esa noche dormí como si alguien hubiera apagado todas las alarmas dentro de mí.
Y al día siguiente, el celular estaba explotando. 14 llamadas perdidas. 14. Un montón de mensajes también. Largos, llenos de nervio. ¿Podemos hablar? No quise decir eso. Estás exagerando. Respóndeme, por favor. Me equivoqué. Y cada mensaje llegaba más rápido, como si sintiera que me perdía y quisiera atraparme antes de que fuera demasiado tarde. Pero yo me quedé viendo la pantalla, tranquilo. En paz. Esa parte de mí que solía vivir pendiente de su cariño, de su validación, de su amor, ya no estaba ahí. Había desaparecido sin hacer ruido. Y entonces lo vi claro, Julia nunca me quiso por quien yo era. Le gustaba tener a alguien que la adorara, alguien que la hiciera sentir especial, alguien a quien culpar cuando todo lo demás fallaba. Pero a mí, al verdadero yo, nunca se tomó el tiempo de conocerme. No le respondí. Dejé el celular a un lado, me fui a la cocina, hice café y me lo tomé tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba intentando apagar fuegos ajenos. No estaba tratando de ser suficiente para alguien que nunca quiso verme de verdad. Pero, en el fondo, sabía que la historia no había terminado ahí. Julia no era de las que aceptan un final sin pelear. No cuando su ego está en juego. Y justo cuando empezaba a sentir que tal vez, solo tal vez, este silencio podía ser el primer paso hacia una vida más liviana, más mía, el teléfono volvió a sonar. Solo que esta vez no era solo ella. Empezaron a llegar llamadas de su mejor amiga. De su mamá. De un número que ni siquiera reconocía. Una tras otra, como una lluvia que se vuelve tormenta. Rápidas, insistentes, como si intentaran derribar una puerta que ya había decidido no volver a abrir. Y ahí me di cuenta, esto no era solo culpa o remordimiento. Esto era movimiento estratégico. Julia no había metido la pata, estaba armando algo. Y yo, al parecer, era el objetivo. Observaba los nombres parpadear en la pantalla, uno tras otro, como pequeñas alarmas que decían, esto va a empeorar. Su mamá, Andrea, un número local desconocido, era evidente que Julia estaba orquestando una ofensiva. Dejé que el teléfono siguiera vibrando y lo puse boca abajo, tratando de reconectar con mi día. Café, desayuno, música baja, cualquier cosa para convencerme de que aún tenía el control. Pero mi cuerpo ya estaba en alerta. La verdad es que Julia odiaba perder. Y si no podía hacerme regresar con disculpas dulces y lágrimas, lo haría con presión. Con manipulación. Para cuando llegó el mediodía, tenía casi 30 llamadas perdidas. Docenas de mensajes. Algunos incluso habían llegado al buzón de voz. Y no todos venían en tono conciliador. Varios eran reclamos. Acusaciones. Gente que apenas me conocía, diciéndome que había roto su corazón. Roto su corazón. Esa era la historia que estaba vendiendo ahora. La curiosidad me ganó. Reproduje uno de los mensajes. Era de Andrea, su mejor amiga. Pablo, de verdad, tienes que madurar. Julia está hecha polvo. No ha parado de llorar desde anoche. La dejaste tirada. Le hiciste pagar toda la cena sabiendo que está mal de dinero. Es cruel lo que le hiciste. Después de todo lo que hizo por ti. Tienes que llamarla. Soluciona esto. Tuve que contener una carcajada. ¿Que yo la hice pagar? ¿En serio? Fui yo el que se quedó solo, en medio del restaurante, pagando la cuenta mientras ella se marchaba como si estuviera en un maldito videoclip. Pero claro, en su versión de los hechos, ella era la pobre víctima y yo el villano de la historia. Así era Julia. Siempre supo cómo darle la vuelta a las cosas. Siempre supo cómo torcer los hechos hasta que encajaran en la narrativa que le convenía. Si la realidad no la favorecía, la reescribía. Aún así, no voy a mentir. Me incomodó. Me molestaba la idea de que la gente pensara que yo era el tipo malo en esta historia. Incluso si eran extraños. Incluso si no importaban. Pensé por un segundo en mandar un mensaje breve. Algo tipo, siento que estés molesta. Te deseo lo mejor. Adiós. Pero sabía que eso no serviría. No era el cierre lo que ella quería. Era una reacción. Cualquier rendija que dejara abierta, Julia la iba a convertir en una puerta rota.
Iba a entrar de nuevo, como siempre. Así que hice lo único que no podía controlar, apagué el teléfono. Por completo. Lo dejé en la mesa de noche, respiré hondo y decidí que, por primera vez en mucho tiempo, mi día no iba a girar alrededor del caos emocional de alguien más. Agarré mi chaqueta, cerré la puerta detrás de mí y me fui al centro. Había una librería pequeña que siempre me gustó. Escondida, con olor a café y papel viejo. Pasé horas ahí. Hojeando libros, bebiendo lattes, hablando con desconocidos que no sabían nada de mi historia, que no me conocían como el novio de Julia. Solo como Pablo. Solo como yo. Y se sintió increíble. No solo bien. Se sintió correcto. Como un paso firme en la dirección opuesta a todo lo que había sido nuestra relación. No miré el teléfono hasta la noche. Para ese entonces, ya vibraba como loco. Más llamadas, más mensajes, más correos de voz. Pero uno llamó mi atención. Venía de un número desconocido. El mensaje decía solo esto. Te vas a arrepentir. Te lo prometo. No había nombre. Ni firma. Pero no hacía falta. Sabía exactamente quién lo había escrito. Me quedé mirando ese mensaje un largo rato. Sentado en la oscuridad de mi sala, con la pantalla brillando como una advertencia. No eran las palabras lo que más me inquietaba, sino el tono. Esa seguridad, casi arrogante. Como si supiera que tenía unas bajo la manga. Como si creyera que ya me tenía acorralado, y yo era demasiado lento para darme cuenta. Pude oír su voz en mi cabeza. Esa voz condescendiente que usaba cuando se sentía superior. Tal vez pensaba que iba a entrar en pánico, que la iba a llamar suplicando, rogándole que se calmara. Pero algo se había apagado dentro de mí esa noche en el restaurante. No fue una explosión. Fue más como el cierre suave de una puerta que ya no necesitaba abrir. Lo que alguna vez sentí por ella, lo que alguna vez me ató a su aprobación, se había evaporado. Y ningún chantaje emocional lo iba a devolver. Eso sí, no era ingenuo. Sabía que Julia no hacía amenazas en vano. Si no podía hacerme quedar como el malo con sus lágrimas, lo haría con otra historia. Y si ya había metido en el juego a su mamá, a su mejor amiga y hasta a desconocidos, era claro que estaba dispuesta a llevar esto al límite. Tenía que prepararme. La primera señal de que venía algo más grande llegó 2 días después. Estaba en la oficina, concentrado en un proyecto, cuando mi jefe asomó la cabeza por la puerta. Tenía esa cara incómoda que alguien pone cuando está por darte una noticia que no quiere dar, pero que secretamente le da morbo compartir. Pablo, dijo, con voz neutra, solo quería ponerte al tanto. Recursos Humanos recibió un correo anónimo esta mañana. Sobre ti. Sentí como se me hundía el estómago. Un correo. Asintió. Torció los labios. Sí. Hay algunas acusaciones. Nada concreto aún, pero lo suficiente como para que tengamos que revisar el asunto. Ya sabes cómo son estas cosas. Me entregó una copia impresa. Y ahí supe, esto ya no era un drama de pareja. Era una campaña. Una guerra declarada. Y yo era el enemigo a vencer. Ahí estaba. En papel. Todo en blanco y negro, impreso como si fueran hechos, una lista de acusaciones sueltas, vagas, feas. Que si era emocionalmente inestable. Que si acosaba a mujeres en el trabajo. Que si era una amenaza para el ambiente laboral. Ningún dato concreto. Ningún nombre. Ninguna fecha. Nada que pudiera comprobarse. Solo una nube de sospechas, lo suficientemente espesa como para que alguien, cualquiera, se preguntara si había algo de cierto. Y no necesitaba afirmarlo para saber de dónde venía. Lo leí y supe al instante, ese estilo pasivo-agresivo, esas frases ambiguas con veneno escondido entre líneas, era Julia. Cada palabra era suya. Era inteligente. Demasiado como para lanzar una mentira directa que pudiera ser fácilmente desmentida. No. Ella no funcionaba así. Prefería sembrar dudas con sutileza. Plantar la semilla y dejar que otros imaginaran el resto. Y eso fue lo que más dolió. No porque temiera perder el trabajo, mi jefe sabía perfectamente quién era yo, y Recursos Humanos no tardó en descartar el correo como basura malintencionada, sino porque todo estaba hecho con cálculo.
con precisión quirúrgica. No quería arruinarme profesionalmente. Quería destrozarme por dentro. Ahí me quedó claro, esto ya no tenía nada que ver con sentimientos. No era tristeza. No era orgullo herido. Era castigo. Julia no estaba triste porque la relación había terminado. Estaba furiosa porque yo no volvía arrastrándome. Porque, en su cabeza, ella debía ser la que dejara la mesa. Ella era la que tenía el poder. Y si alguien iba a terminar suplicando, ese alguien tenía que ser yo. Pero no lo hice. No la seguí. No lloré. No la llamé. Sonreí. Terminé mi cena. Y seguí con mi vida. Y eso era imperdonable para ella. Esa tarde, salí del trabajo antes. No porque tuviera miedo. Solo necesitaba aire. Necesitaba pensar, pero de verdad. Quedarme sentado frente al escritorio, viendo cómo mi teléfono vibraba con números desconocidos, no me iba a dar claridad. Así que conduje sin rumbo. Salí de la ciudad y tomé un camino entre árboles verdes que recién empezaban a florecer. La primavera estaba abriéndose paso, suave, paciente. Pensé en todo. En cómo me había perdido en esa relación. En cuántas veces defendí lo indefendible, tratando de convencerme de que no era para tanto. Que era normal. Que el amor era eso, aceptar las partes difíciles. Tragar lo amargo y sonreír. Pensé en la imagen de mí mismo aquella noche en el restaurante, solo en la mesa, tragándome la vergüenza mientras todos me miraban como si acabara de ser abandonado por Televisión Nacional. Y mientras el sol empezaba a caer, tiñendo el cielo de naranja y oro, tomé una decisión. No iba a quedarme quieto esperando a ver qué hacía ella después. No iba a seguir jugando a la defensa. Si Julia quería convertir esto en una guerra, que así fuera. Pero esta vez, iba a estar listo. En cuanto llegué a casa, abrí la laptop y empecé a recopilar todo, correos de voz, mensajes, registros de llamadas. Capturas de pantalla. Lo guardé todo, en la nube, en un disco externo, en un correo privado que solo yo conocía. Y luego llamé a Rubén. Rubén es amigo mío desde hace años. Es abogado. No uno de esos que usan trajes caros y van a cenas con jueces, sino el tipo de abogado que sabe lo que hace cuando alguien intenta joderte con una sonrisa falsa. Nos vimos al día siguiente, en una cafetería de barrio. Le conté todo. Escuchó en silencio. Cuando terminé, solo se echó hacia atrás, se rió y dijo: Hermano, debiste venir antes. Tienes suficiente para enterrarla si quisieras. La idea sonaba tentadora. Pero no. Venganza por venganza nunca fue lo que buscaba. Lo que quería, lo que necesitaba, era algo más simple: paz. Tranquilidad. Una vida donde gente como Julia no pudiera volver a entrar ni por la ventana. Rubén lo entendió. Y me dio el mejor consejo de todos. No tienes que disparar primero, me dijo, golpeando la mesa con el dedo. Pero puedes construir el fuerte. Hazlo tan sólido que, si intenta cruzarlo otra vez, se destruya ella sola en el intento. Salí de ese café sintiéndome diferente. Más firme. Más centrado. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí listo. Porque sabía algo que ella nunca entendió. La verdadera venganza no es hacer más ruido. Es vivir en silencio mientras el otro se descompone tratando de llamar tu atención. Y Julia, estaba a punto de gritar más fuerte que nunca. La semana que siguió la pasé construyendo mi defensa. Cada noche, después del trabajo, organizaba pruebas como si fuera un archivo del FBI, mensajes, audios, capturas. Documentaba todo. Incluso los mensajes que parecían dulces. Sobre todo esos. Empecé a grabar mis llamadas. Mis reuniones en el trabajo. Mis charlas con amigos en común. No porque creyera que algo pasaría, sino porque ya sabía de lo que ella era capaz. Rubén tenía razón, no se gana una guerra asumiendo que el enemigo juega limpio. Mientras tanto, Julia siguió subiendo el volumen. Primero llegaron las publicaciones en redes. Crípticas. Dramáticas. Con suficiente veneno como para que los conocidos empezaran a murmurar. Una selfie suya, ojos llorosos, con la frase: algunas personas son tan falsas que da miedo.
Otra, unos días después, la traición duele más cuando viene de quien juró nunca hacerlo. Los comentarios se llenaban de "te mereces algo mejor" y "qué asco de gente". Y ahí estaban. Algunos amigos en común. Dándole like. Compartiendo. Silenciosamente tomando partido. Después vino algo más personal, empezó a insinuar que yo tenía problemas de ira. Nada que se pudiera demandar. Nada que dijera mi nombre. Solo indirectas lo bastante afiladas como para que ciertos conocidos empezaran a verme distinto. A alejarse. Julia siempre supo cómo ensuciar sin dejar huellas. Pero lo peor, la verdadera bomba, cayó unas 2 semanas después. Y ahí fue cuando supe que ella aún no había terminado, ni por asomo. La notificación llegó una mañana, justo cuando salía de casa. Un sobre formal, dejado en la puerta de mi apartamento. Lo abrí con calma, pensando que sería publicidad o alguna factura. Pero no. Era una carta de cese y desistimiento. Formal, sellada, con palabras legales grandes y frías, acusándome de acosar a Julia. De hostigarla. De negarme a dejarla en paz. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era tan ridículamente falso que no supe cómo reaccionar. Desde aquella noche en el restaurante, no la había contactado ni una sola vez. 0 llamadas. 0 mensajes. Ni un mísero emoji. Nada. Había hecho exactamente lo que ella quería, desaparecer. Pero esto era típico Julia. Una jugada perfecta para cambiar la narrativa antes de que yo tuviera la oportunidad de hablar. Quería quedar como la víctima. Convertirme en el típico ex desesperado que no podía soltarla. Podía imaginarla sentada en la cocina con su mamá y su mejor amiga, planeando esto como si fuera una telenovela mal escrita. Lo que no sabía, y esto es lo que hizo toda la diferencia, era que yo había estado guardando todo. Cada mensaje suyo. Cada llamada perdida. Cada intento suyo de contactarme. Tenía capturas con fecha y hora, respaldadas en varios lugares. La historia real estaba escrita con su propio dedo. Y ahora, con esa carta en mis manos, ella sin saberlo me había dado la última pieza del rompecabezas. Cuando le mostré todo a Rubén, casi se levantó de la silla de la emoción. Con esto, me dijo, hojeando los archivos como si fueran billetes de lotería, ya no estamos a la defensiva. Ahora contraatacamos. Ese mismo fin de semana, Rubén presentó una respuesta formal, una contrademanda. Por acoso. Por difamación. Por daño emocional. Y no solo pedimos una disculpa. Pedimos compensación. Dinero real. Consecuencias reales. También solicitamos una orden de restricción. No porque temiera por mi seguridad, sino para dejar algo claro, en papel, que el problema no era yo. Era ella. Cuando recibió la notificación, fue como si alguien apagara una radio que llevaba semanas a todo volumen. Los mensajes constantes desaparecieron. Los indirectas venenosas cesaron. El eco de su drama se fue disipando poco a poco. Y los amigos en común, esos que se habían alejado sin preguntar, empezaron a escribir. Tímidos. Cautos. Como si se estuvieran dando cuenta de que quizás no sabían toda la historia. No respondí. No necesitaba hacerlo. Las piezas estaban cayendo solas. El juicio quedó fijado para 3 meses más tarde. Suficiente tiempo para que Julia, por fin, tuviera que sentarse sola con su reflejo. Y la verdad. Pero antes de que llegara esa fecha, sucedió algo inesperado. Un mes antes del juicio, recibí un mensaje. De Andrea. Sí, la misma que había dejado aquel furioso mensaje de voz al comienzo de todo esto. Su texto decía solo esto. Lo siento. No merecías nada de esto. Nada más. Ni excusas. Ni explicaciones. Solo eso. Y aunque al principio me sorprendió, no tardé en entender por qué. Resulta que alguien cercano a Julia, nadie dijo quién, había visto todo el material que Rubén había reunido. Lo contó. Lo compartió. Y poco a poco, las mentiras de Julia comenzaron a colapsar. Como un castillo de naipes. Las falsas acusaciones. Las publicaciones disfrazadas de indirectas. Las manipulaciones con amigos y familia. Todo.
Y cuando llegó el día del juicio, Julia no apareció. Su abogado, en cambio, mandó una oferta de último minuto. Básicamente rogando un acuerdo, ella retiraría todas las acusaciones y nosotros cancelábamos la contrademanda. Rubén soltó una carcajada cuando lo leyó. Lo rechazamos. Sin rodeos. El juez falló a nuestro favor por incomparecencia. Y aunque la indemnización que recibió no era una fortuna, fue lo suficiente para que le doliera. Lo suficiente para recordarle que no todo se puede manipular. Que incluso cuando gritas fuerte, la verdad sigue pesando. Pero la verdadera victoria no fue el dinero. Fue la paz. Poder levantarme sin ese nudo constante en el pecho. Ir al trabajo sin sentir que tenía que escanear las miradas, preguntándome quién había escuchado qué. Poder respirar sin estar bajo sospecha. Volver a ser yo. Sin explicar. Sin justificar. Eso fue lo que realmente gané. Pasaron algunos meses. Y entonces, sin previo aviso, apareció otro mensaje. De Julia. Un simple correo. Sin asunto. Sin firma. Te extraño, ¿podemos hablar? Me quedé viéndolo por unos segundos. Y luego lo borré. Sin respuesta. Sin segundo acto. Sin nostalgia. Porque hay puertas que, una vez cerradas, deben quedarse así. Para siempre. Ahora, mientras tomo mi café y empaco para un viaje con el que llevaba soñando años, sin drama, sin culpas, sin tener que medir mis pasos como si caminara entre minas emocionales, lo entiendo con absoluta claridad. La mejor venganza no es arruinar la vida de alguien. Es vivir la tuya tan en paz, tan libre, tan completamente tuya, que cualquier intento de destruirte parezca pequeño. Infantil. Patético. Y eso fue exactamente lo que hice.